Bienvenidos a una nueva cita de psicoanálisis. Amigos, amigas, gracias por acompañarme una vez más en un nuevo video. Hoy voy a trabajar ampliando con un nuevo resumen algunas características de la Ley de Salud Mental 26657, ya que me lo pidieron muchos y el video que ya tengo en el canal sobre el tema que fue realizado en realidad para los estudiantes de las residencias, pero que tuvo eh, muchas vistas de personas no relacionadas con la residencia, con lo cual me alegra. Ese video que está disponible en el canal es la primera parte y hoy voy a hacer un nuevo resumen completando, cumplimentando con lo que me pidieron y enriqueciendo ese video que ya está presentado. Con lo cual, sin mayor rodeo, les voy a leer un resumen más integrado, más concreto, más preciso sobre la Ley de Salud Mental de Argentina, de la República Argentina, que es la ley de número 26657. En este caso, el decreto reglamentario 603/2013, es decir, que ha sido reglamentada en el año 2013. Reglamentada pero sancionada en el 2010, ¿sí? Es del 25 del 11 del 2010. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación y el ámbito de aplicación son los servicios y efectores de salud públicos y privados de la República Argentina. Vamos a ir directamente entonces al capítulo 1, ¿sí? Que dice así. El capítulo 1 versa sobre los derechos y garantías. ¿Sí? Derechos y garantías. Y el artículo 1 tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentren en el territorio nacional. ¿Sí? El decreto, incluido en este artículo 1 del capítulo 1, trata sobre el padecimiento mental y dice que todo tipo de sufrimiento psíquico de las personas y o grupos humanos vinculables a distintos tipos de crisis previsibles o imprevistas, así como a situaciones más prolongadas de padecimiento, incluyendo trastornos y o enfermedades, como proceso complejo determinado por múltiples componentes. ¿Sí? Eso es el padecimiento mental. Esta ley entiende entonces al padecimiento mental como todo tipo de sufrimiento psíquico de las personas o grupos humanos, que sean vinculables a distintos tipos de crisis, ya sea previsibles o no, o imprevistas, así como a situaciones más prolongadas de padecimiento, incluyendo trastornos y o enfermedades que pueden estar relacionadas con el padecimiento mental o provocarlo, entendiéndolo como un proceso complejo determinado entonces por múltiples componentes. ¿Sí? En el capítulo 2 tenemos la definición de salud mental. ¿Sí? Y dice así, en el capítulo 2, en el artículo 3, se detalla la concepción de esta ley sobre salud mental. Y dice así, para esta ley la salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. ¿Sí? Se debe partir de la presunción de capacidad
de todas las personas. Sí, debe partirse de la presunción de capacidad. Entonces no se puede estigmatizar a alguien como padeciendo un trastorno mental sin antes haberlo evaluado, digamos, o conocer su situación, su historia clínica. Muy bien, entonces es un proceso, para esta ley, la salud mental es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Fíjense que completa la definición de salud mental. Y la preservación, esto es interesante, la preservación y el mejoramiento de la salud mental implica una dinámica de construcción social, además, ¿sí? Vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de la persona. Fíjense qué importante que es la definición de salud mental tal como está definida en esta ley. O sea, no se limita a un trastorno mental, digamos, sino que tiene todo un entorno histórico, socioeconómico, cultural, biológico, psicológico, y además su resolución, su mejoramiento, o la posibilidad de alcanzar el máximo punto de bienestar en la salud mental de una persona o de un grupo, está relacionada con una construcción social, ¿sí? Y que además está relacionada, esta construcción social, no a cualquier cosa, sino a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Muy bien, artículo 4, las adicciones. Las adicciones para esta ley deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. El eje deberá estar puesto en la persona en su singularidad, más allá de las adicciones que padezca. Más allá de las adicciones que padezca, entonces deben ser abordadas haciendo eje en la singularidad de la persona. Los servicios de salud, en este caso, consisten, relacionados con las adicciones, en toda propuesta o alternativa de abordaje tendiente a la promoción de la salud mental, prevención de padecimiento, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y o inclusión social, reducción de daños evitables o cualquier otro objeto de apoyo, atención, apoyo o acompañamiento que se desarrolle en ámbitos públicos o privados. Esos son los servicios de salud. Toda persona o alternativa de abordaje tendientes a la promoción de la salud mental, prevención de padecimientos, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación, inclusión social, reducción de daños. Muy bien, artículo 5. Vamos a ver qué dice el artículo 5 del capítulo 2. La existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza a presumir riesgo de daño o incapacidad. Solo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria. ¿Sí? La existencia de diagnóstico, entonces, no autoriza a presumir riesgo de daño o incapacidad. Esta solo debe realizarse a partir de una evaluación interdisciplinaria, ¿sí? Donde participen varios profesionales de distintas disciplinas de la salud. Muy bien, vamos a ver entonces ahora el capítulo 4 de la ley, Derecho de las personas con padecimiento mental. Derecho de las personas con padecimiento mental es el capítulo 4, ¿sí? En su artículo 7 dice: 16 derechos de las personas con padecimiento mental. Son 16 los derechos de las personas con padecimiento mental. El primero, derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada. Sí, vale aclararlo. Entonces,
Las personas con padecimiento mental tienen derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada. 2. Derecho a conocer y preservar su identidad. Las personas con padecimiento mental tienen derecho a conocer y preservar su identidad. 3. Tienen derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos, ¿sí? Tienen derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos. 4. Tienen derecho a recibir un tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente. O sea, que tienen derecho a las personas con padecimiento mental a ser tratadas con la alternativa más conveniente. 5, 6, tienen derecho a ser acompañado. 7, tienen derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso. O sea, pueden rechazarlo o pedirlo, o sea, recibirlo. Asistencia espiritual o religiosa. 8. Tienen derecho, las personas con padecimiento mental, tienen derecho, derecho del asistido. Su abogado, un familiar o allegado que éste designe a acceder a sus antecedentes familiares, ficha e historia clínica. O sea que pueden asignar a alguien para que los ayuden, los asistan para revisar y controlar sus antecedentes familiares, fichas de la historia clínica y la historia clínica en su totalidad. Siguiente. Bueno, la siguiente. Tienen derecho a, en caso de intervención involuntaria o voluntaria prolongada, que las condiciones de la misma sean supervisadas. Tienen derecho a que la intervención sea supervisada, la intervención que recibe. Tienen derecho a no ser discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. O sea, tienen derecho a no ser discriminados, ¿sí? Tienen derecho a ser informado según las normas del consentimiento informado. Eso está en los derechos del paciente, tengo un video sobre eso, se los dejo abajo en las preguntas. Tienen derecho a tomar decisiones relacionadas con su atención y tratamiento dentro de sus posibilidades, ¿sí? O sea, a tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de las posibilidades con las que cuente. Tienen derecho a recibir un tratamiento personalizado. Hay un decreto que dice que la información sanitaria del paciente solo podrá ser brindada a terceras personas con su consentimiento fehaciente de la persona con padecimiento mental. Tienen derecho también a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente. Hay un decreto sobre esto que dice, entiéndase así, a la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales, en su caso, emitida luego de recibir por parte del equipo interdisciplinario e interviniente información clara, precisa y adecuada con respecto a la investigación en juego. Y esta deberá brindarse ante un organismo público que la autoridad de aplicación determine, ¿sí? Eso está determinado todo en la ley del derecho del paciente, las leyes del derecho del paciente, que es la que les comenté que está, les dejo el link abajo. Tiene derecho la persona con padecimiento mental a que el padecimiento no sea considerado un estado inmodificable, ¿sí? Tiene derecho a que no sea considerado como un estado inmodificable. También tiene derecho a no ser sometido a trabajos forzados.
y derecho a no ser sometido a trabajo forzado. Y tiene derecho a recibir una justa compensación por su tarea. Si realizan un trabajo, tiene derecho a percibir una compensación justa. Muy bien. Esos son los derechos descritos en el capítulo 4, artículo 7 de la Ley de Salud Mental 26657. Vamos a continuar con el capítulo 5, con el artículo 13 únicamente. El capítulo 6, perdón, que trata sobre el equipo interdisciplinario. El capítulo 6, entonces, habla sobre el equipo interdisciplinario. Y esto vamos a extraer de este capítulo el artículo 13, ¿sí? Como un pequeño resumen de todo lo que trata la ley. Lo más importante del artículo 13 es que está descrito en el artículo 13 y dice que los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a capacitación permanente y a la protección de su salud integral, para lo cual se deberán desarrollar políticas específicas, entonces, de protección de la salud integral de los profesionales que están participando en el equipo interdisciplinario de salud mental. Bueno, pasamos al capítulo 7. El capítulo 7 trata sobre las internaciones, ¿sí? Con lo cual vamos a repasar varios artículos porque es un tema importante. En el capítulo 14, por ejemplo, se considera que la internación es un recurso terapéutico de carácter restrictivo y solo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en el entorno familiar de la persona con padecimiento mental o también en el entorno comunitario o social, ¿no? Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas en instituciones de salud mental. Hay un decreto sobre este tema que dice que las restricciones deben ser excepcionales, debidamente fundadas por el equipo interdisciplinario y deberán ser informadas al juez competente. Se deberá promover que aquellas personas que carezcan de familiares o referentes afectivos en condiciones de acompañar el proceso del tratamiento puedan contar con referentes comunitarios. Las instituciones deberán disponer de telefonía gratuita para uso de las personas internadas. En el artículo 15 se afirma que entonces las internaciones deben ser lo más breve posible. En ningún caso puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes. Hay un decreto sobre esto que dice: cuando una persona estuviese en condición de alta desde el punto de vista de la salud mental y existiesen problemáticas sociales o de vivienda que imposibilitaran la externación inmediata, el equipo interdisciplinario deberá dejar constancia en la historia clínica, gestionar ante las áreas que correspondan con carácter urgente la provisión de los recursos correspondientes e informar a la autoridad de aplicación local. Bueno. Artículo 16. Toda disposición de internación
dentro de las 48 horas debe cumplir con los siguientes requisitos. Atención, debe haber una evaluación, una búsqueda de datos disponibles y un consentimiento informado. Bueno, siguiente. Artículo 18. La persona internada, bajo su consentimiento, podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. En todos los casos en que las internaciones voluntarias se prolonguen por más de 60 días corridos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al órgano de revisión creado en el artículo 38 y al juez. Muy bien. Artículo 20. Internación involuntaria, ¿sí? La internación involuntaria para esta ley, y está descrito en este artículo 20 del capítulo 7, es un recurso terapéutico excepcional. Consiste en un recurso terapéutico excepcional y solo puede realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. O sea que solo se puede realizar a criterio del equipo de salud cuando mediare una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Además de los requisitos comunes, que están en el capítulo 3 y en el artículo 16, debe hacerse constar un dictamen de situación de riesgo cierto o inminente con firma de 2 profesionales de diferentes disciplinas que lo confirmen. Uno debe ser psicólogo o psiquiatra, que determine la ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento, y el informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera. Artículo 21. Internación involuntaria. Debidamente fundada, debe notificarse la internación involuntaria en un plazo de 10 horas al juez competente y al órgano de revisión, debiendo agregarse a las 48 horas como máximo todas las constancias previstas en el artículo 20 que mencionamos recién. El juez, en un plazo máximo de 3 días corridos de notificado, debe autorizar y o requerir información ampliatoria. Hay un decreto que dice que solo si el informe original es insuficiente se puede denegar la internación. Y otro decreto más que dice que la comunicación podrá realizarse telefónicamente o por otra vía tecnológica expeditiva y verificable. El juez solo puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria cuando cumplidos los requisitos del artículo 20, que son los que indican los requisitos para la internación. Solo cuando cumplidos estos requisitos, el servicio de salud responsable de la cobertura se negase a realizarla. Solo en esa ocasión el juez puede ordenar por sí mismo una internación involuntaria. Cuando se niega el servicio de salud responsable de realizar la cobertura de la internación, y cuando estén cumplidos todos los requisitos estipulados y determinados en el artículo 20 que mencionamos recién, del capítulo 7 de las internaciones. Por otro lado, en el artículo 23 se menciona que el alta, externación o permisos de salida son facultad del equipo de salud que no requieren autorización del juez.
El mismo deberá ser informado si se trata de una internación involuntaria o voluntaria, pero tiene que ser informado, digamos. Son facultad del equipo de salud decidir la externación, el alta o las salidas. ¿Sí? Hay un decreto sobre esto que dice que cuando una internación involuntaria se transforma en voluntaria, se le comunicará al juez esta novedad remitiéndole un informe con copia del consentimiento debidamente firmado, para que conste que el estado de la internación cambió de involuntaria a voluntaria. Muy bien. Artículo 28. Las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. Muy bien, seguimos. Muy bien. Capítulo 8, derivaciones. En el capítulo 8 sobre las derivaciones, en el artículo 30, dice que las derivaciones fuera del ámbito comunitario, donde vive la persona, solo corresponden si se realizan a lugares donde la misma cuenta con mayor apoyo y contención social y familiar. Capítulo 9. Autoridad de aplicación. El capítulo 9, entonces, la autoridad de aplicación, de acuerdo al artículo 32, las partidas destinadas a salud mental deben ser mínimo el 10% del presupuesto total de salud. Eso es lo que dice la ley. Que las partidas destinadas de dinero a salud mental tienen que ser el 10% del presupuesto total de salud. Capítulo 10, órgano de revisión. En el artículo 38 dice que créase en el ámbito del Ministerio de la Defensa el órgano de revisión con el objeto de proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental. Hay un órgano de revisión para proteger los derechos humanos, entonces, de los usuarios del servicio de salud mental. El artículo 39 dice que el órgano de revisión debe ser multidisciplinario. Y por último, en el capítulo 11, que habla de los convenios de cooperación con las provincias, se dice en el capítulo 42, en resumidas cuentas, que debe incorporarse como artículo 152 del Código Civil lo siguiente: las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformada por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de 3 años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menos posible. Bueno, amigos y amigas, eso es todo. Espero que les sirva, que les sume al otro video que tengo sobre este tema de la ley de salud mental, que les amplíe un poco el aporte o se lo sintetice y puedan obtener de esa manera una suerte de resumen conciso que les permita ver mejor la ley en su totalidad y tener en cuenta los puntos centrales. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme una vez más en este nuevo video, por haber compartido conmigo este jardín de sol que nos acompañó detrás en esta foto. Así que bueno, eso es todo. Déjenme su comentario si necesitan algo, si quieren comentar algo, aportar algo, es bienvenido. Y eso es todo. Les dejo otros videos, tienen más material en mi canal para nutrirse sobre psicología, salud mental y psicoanálisis. ¿Sí? Los espero. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.